No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Mi amiga Sara nunca ha sido precisamente tímida. Es de esas personas que entran en una habitación y se hacen notar sin esfuerzo. Ruidosa, carismática, con una risa contagiosa que se escucha desde el otro lado del bar. Esa noche, en particular, estaba celebrando el cumpleaños de una colega en un club del centro de la ciudad. Llevaban horas bailando, riendo, tomándose selfies ridículas y, por supuesto, bebiendo. Sara no era una bebedora habitual, pero esa noche se dejó llevar. Estaba bastante borracha, aunque no lo suficiente como para no recordar lo que pasó después. Eran casi las 3 de la mañana. El ambiente ya se estaba apagando. Algunas amigas buscaban taxis, otras seguían en la pista, pero Sara se quedó un momento sola junto a la barra, tomando agua. Fue entonces cuando le ocurrió algo que hasta el día de hoy no puede explicar. Dice que sintió, de la nada, una urgencia extrañísima, casi física, como una punzada en el pecho, una necesidad repentina de decir algo muy específico. Y lo peor, no tenía ningún sentido. Tenía que decirle a alguien que me dolía la pierna, pero no me dolía nada de hecho, ni me había golpeado, ni torcido el tobillo, nada. Me contó una vez, aún con un gesto de incredulidad en la cara, pero era una urgencia rara, como cuando te acuerdas de repente que dejaste algo en el horno o cuando sabes que estás olvidando algo importante y no sabes qué. Intentó ignorarlo al principio. Pensó que era una tontería, una de esas cosas que te pasan cuando estás pasada de copas y medio emocional. Pero no se le fue. Al contrario, se hizo más fuerte. Comenzó a mirar alrededor, como si alguien estuviera esperando ese mensaje. Sus ojos se detuvieron en un tipo que estaba sentado solo en un rincón, con una cerveza en la mano. No parecía estar pasándola bien, no estaba borracho ni alegre, más bien tenía esa mirada perdida de quien está pensando en otra cosa completamente distinta al lugar en el que está. Movida por esa especie de intuición que a veces roza lo absurdo, Sara se acercó, lo hizo con torpeza, riéndose nerviosa. Hola, ok, esto va a sonar muy loco, lo sé, perdón, pero no sé por qué siento una necesidad muy fuerte de decirte que me duele la pierna. Lo sé. Es una locura, no me duele de verdad, pero algo me dice que te lo tengo que decir. El hombre la miró un segundo, confundido, y de repente, sin decir una palabra, se le llenaron los ojos de lágrimas. Bajó la cabeza, se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar. Sara no supo qué hacer, se quedó paralizada sin entender si había dicho algo terrible o si él estaba pasando por alguna crisis. Le ofreció sentarse con ella, le trajo agua y con paciencia él le explicó mientras se recomponía. Su padre había fallecido hacía poco más de una semana. En sus últimos días habían hablado mucho sobre la muerte, sobre si habría algo más después. Él, escéptico, el padre, más espiritual. Como una especie de juego o promesa seria según como se vea. Habían pactado que si existía algo más allá de la muerte, su padre encontraría una forma de enviarle un mensaje, pero no cualquier mensaje. Uno que no pudiera malinterpretarse, uno que fuera tan absurdo y específico que no hubiera lugar a dudas. Así que eligieron la frase, me duele la pierna. Era tan aleatoria que si alguien se la decía, sabría sin dudar lo que era él. Y esa noche, una desconocida, completamente ajena a su vida, se le acerca en medio de una discoteca, se ríe y le dice, literalmente, que siente la necesidad inexplicable de decirle que le duele la pierna. Sara, al escucharlo, se quedó en silencio. Ya no se reía. Lo que había comenzado como una broma extraña en su mente se convirtió en algo que la marcó profundamente. Hablaron por horas. Él le agradeció con una sinceridad conmovedora, no por el mensaje, sino porque en ese momento sintió que no estaba solo, que quizás su padre, de algún modo que no entendía, había logrado llegar hasta él, a través de una mujer borracha, en un club a las 3 de la mañana. No tenía sentido. Y sin embargo, tenía todo el sentido del mundo. Después de esa noche, Sara no volvió a ver al hombre. No intercambiaron números ni redes. Ella siempre dice que sintió que no hacía falta, que el mensaje era para él, no para ella. Y aunque nunca se consideró una persona creyente, ni espiritual, ni nada por el estilo, desde entonces, cuando siente esa misma urgencia inexplicable en el pecho, se detiene y presta atención, por si acaso. Porque hay cosas que simplemente no podemos explicar, pero tampoco podemos ignorar. Nunca he sido particularmente espiritual,
Mi vida siempre ha estado enfocada en lo tangible, lo que puedo ver, tocar, comprobar. De niño, mis intereses eran bastante comunes: videojuegos, películas de aventuras, construir cosas con mis manos. Crecí en un vecindario tranquilo, con padres trabajadores y poco interesados en temas esotéricos. En casa no se hablaba de espiritualidad, mucho menos de sueños proféticos o de culturas ancestrales. Por eso, lo que ocurrió aquella noche quedó grabado en mi memoria como algo que no supe clasificar, pero tampoco olvidar. Tenía unos 16 años cuando ocurrió. Era una noche cualquiera, ni había visto algo raro en el día, ni había tenido una conversación fuera de lo normal. Simplemente me acosté, pero al dormir tuve un sueño tan vívido que al despertar dudé si realmente había sido un sueño. En el sueño estaba de pie en medio de una especie de desierto, bajo un cielo amplio y silencioso. A lo lejos se alzaban unas formaciones rocosas rojizas, como esas que se ven en películas del suroeste de Estados Unidos. Frente a mí apareció un hombre mayor. Su rostro estaba surcado de arrugas, su piel era de un tono cobrizo profundo y usaba un sombrero de copa polvoriento. Iba vestido con una mezcla de ropa tradicional y elementos que no supe identificar del todo. Había algo solemne y tranquilo en él, como si llevara siglos caminando por esa tierra. No me dijo su nombre, pero me miró directamente a los ojos con una intensidad que me heló. Yo, sin saber por qué, le pregunté si me conocía. Asintió sin decir palabra. Luego extendió sus manos y me ofreció algo. Unas piedras pequeñas, talladas con símbolos, y lo que parecían ser fragmentos de hueso, como si fueran piezas rituales. Yo los tomé sin dudar. Algo en mí sabía que ese gesto tenía un significado más allá de mi entendimiento. Fue entonces cuando supe instintivamente que pertenecía a una tribu llamada Zuni. Nunca había oído hablar de los Zuni, ni en la escuela, ni en libros, ni en la televisión. Simplemente lo supe, como si su presencia hubiera desbloqueado un recuerdo dormido. Le pregunté si nos habíamos conocido antes, y él solo sonrió. Una sonrisa suave, melancólica, casi paternal. Luego se desvaneció sin decir palabra. Me desperté de golpe, el corazón acelerado. Durante días no pude quitarme la imagen del hombre de la cabeza. Busqué la palabra Zuni en internet. Para mi sorpresa, era real, una tribu del suroeste de Estados Unidos, parte de los pueblos originarios. Sus tradiciones espirituales estaban profundamente ligadas a la tierra, los sueños y la curación. Pero más allá de esa investigación, no encontré nada que conectara directamente con lo que había soñado. Con el tiempo, el recuerdo se volvió más difuso, como suele pasar. Pasaron años. Me gradué, me mudé de ciudad y empecé a trabajar en el ámbito editorial. Un día, ya con casi 30 años, estaba en una librería de viejo buscando material para una publicación sobre culturas indígenas cuando encontré un libro algo polvoriento sobre los pueblos antiguos. Lo abrí por curiosidad, sin pensar en nada en particular, y casi al final encontré una fotografía en blanco y negro que me dejó sin aliento. Era él. El mismo rostro, las mismas arrugas, el mismo sombrero polvoriento. La leyenda bajo la imagen decía: chamán Zuni, circa 1890, hombre medicina de la región de Nuevo México. Sentí un frío recorriéndome la espalda. Me quedé mirándolo durante minutos, incapaz de moverme. Era imposible que lo hubiera visto antes. Esa foto, ese rostro, ese nombre, no tenía forma lógica de haber llegado a mi subconsciente. Y sin embargo, lo había soñado, años antes. Compré el libro, por supuesto. Desde entonces, lo guardo como algo más que una simple coincidencia. No hablo mucho del tema con otras personas porque sé que suena difícil de creer, pero para mí fue un punto de quiebre. No me volví espiritual ni cambié radicalmente de vida, pero desde ese día ya no me siento tan seguro de que todo lo que existe es solo lo que vemos. Quizá ese hombre, ese chamán, era una memoria antigua, o una conexión que no entiendo del todo. O tal vez simplemente vino a recordarme algo que mi alma ya sabía, y aunque no tenga una explicación clara, hay algo reconfortante en saber que existen misterios que todavía escapan a la lógica. Cuando tenía 15 años, la vida en casa no era fácil. Mi papá era de esos hombres que no dejaban pasar ni una. Estricto no le hace justicia. Con él no había espacio para equivocaciones, mucho menos para desobedecer.
Y aunque hoy entiendo que muchas de sus reglas venían del miedo y no del odio, en ese momento yo lo vivía como una especie de cárcel con techo y apellido. Mi hermana menor y yo siempre soñábamos con ir a una fiesta de 15, una de esas de vestido bonito, música alta y risas sin control. Y cuando finalmente nos invitaron a la de una compañera del colegio, supimos de inmediato que no podíamos ni siquiera mencionarlo en casa. Mi papá jamás lo permitiría, así que decidimos algo que jamás antes habíamos hecho: escabullirnos en la noche. Recuerdo que mi corazón no dejó de latirme fuerte desde que salimos por la ventana del cuarto. Llevábamos zapatillas en la mano para no hacer ruido y nos vestimos en la calle, riéndonos como dos niñas con un secreto muy grande. La fiesta fue todo lo que esperábamos y más. Bailamos, comimos, nos tomamos fotos con gente que apenas conocíamos. Por unas horas, la vida parecía más amplia, más amable. Pero cuando el reloj pasó de la medianoche, supimos que era hora de volver. Caminábamos rápido, con la adrenalina bajando y el miedo empezando a instalarse en el estómago. Mi hermana iba a mi lado, mirando hacia atrás cada tanto. Fue entonces cuando los vimos. Un grupo de chicos, como unos 10 o más, que venían caminando en la misma dirección. Reían entre ellos, hablaban en voz alta, como si acabaran de salir de otra fiesta. Al principio pensamos lo mismo. Por favor, que no nos digan nada, que no empiecen a molestar. Era una época en que caminar sola ya era peligroso, pero caminar de noche y con uniforme de fiesta, peor. Sin embargo, lo que ocurrió después fue algo que hasta el día de hoy no logro entender. Los chicos empezaron a acelerar el paso y luego se acomodaron en línea horizontal, como si estuvieran rodeándonos. Fue ahí cuando notamos algo extraño. Todos, absolutamente todos, vestían igual. Camisas blancas, pantalones cortos blancos, ninguno llevaba suéter, mochila ni teléfono, solo esa ropa blanca impecable. En plena noche. De repente, sin decir una palabra, comenzaron a caminar directo hacia un árbol que estaba a unos metros frente a nosotras, uno viejo, grande, de esos que crecen en la orilla del camino, y uno por uno empezaron a desvanecerse, no a correr, no a esconderse, a desvanecerse, como si se disolvieran al pasar junto al árbol. Ni un ruido, ni una pisada, silencio absoluto. Mi hermana se quedó paralizada, yo también. Nos miramos al mismo tiempo, con los ojos muy abiertos, y lo primero que dije fue: ¿viste lo mismo que yo? Ella asintió sin decir una palabra. Corrimos como nunca antes en nuestras vidas. Creo que ni siquiera sentimos los pies. Todo era miedo, confusión y un instinto de supervivencia que se encendió sin que nadie lo invitara. Cuando llegamos a casa, papá ya estaba ahí, de pie en la puerta, con la correa en la mano. No preguntó nada. No gritó, solo hizo lo que sabía hacer cuando sentía que había perdido el control. Nos golpeó a las dos, pero yo, te juro por Dios, no sentí nada. Estaba tan en shock por lo que acabábamos de presenciar que el dolor físico no me tocó. No podía dejar de pensar en los muchachos de blanco y en cómo desaparecieron sin dejar rastro. Esa noche no dormimos. Nos acostamos en silencio, cada una en su cama, mirando el techo, sin atreverse a hablar. Fue hasta días después que volvimos a mencionarlo. Lo hicimos para confirmar que no lo habíamos soñado, que no fue una alucinación compartida. Las dos habíamos visto exactamente lo mismo. Nunca volvimos a hablarlo con nadie más, hasta muchos años después, y nunca supimos quiénes eran esos chicos, si realmente estaban ahí, si eran reales. Pero algo en mí cambió desde esa noche, algo profundo, como una grieta invisible que se abre entre lo que crees que sabes y lo que no puedes explicar. Ahora, cada vez que paso por ese mismo camino, que aún existe por cierto, no puedo evitar mirar ese árbol y me pregunto si alguien más los vio o si, de alguna manera, lo que presenciamos fue una advertencia o una puerta a algo que simplemente no nos correspondía entender. Soy una persona bastante práctica. No creo fácilmente en cosas raras o paranormales y por lo general trato de encontrarle una explicación lógica a todo. Trabajo en mantenimiento industrial, estoy casado desde hace varios años y tengo 2 hijos. Esa semana en particular, mi esposa estaba internada en el Hospital de la Raza, en la Ciudad de México, por una apendicectomía que se complicó un poco. Nada grave, pero sí suficiente para dejarla unos días en observación.
Yo había pasado toda la noche anterior con ella, durmiendo mal en una de esas sillas incómodas, medio vigilándola, medio tratando de descansar. Esa mañana bajé a buscar el archivo para entregar unos papeles que me habían pedido en recepción, algo relacionado con su historial clínico. Estaba algo desvelado, pero no tanto como para estar alucinando. Esperé el elevador y cuando llegó, entré sin pensar demasiado. No me fijé qué piso marcaba ni si alguien más iba a bordo. Me pareció raro que se detuviera un piso más abajo, aunque no lo noté hasta que se abrieron las puertas. Lo que vi fue un pasillo largo, mal iluminado, de esos que parecen infinitos. Las paredes estaban medio sucias, el piso opaco y había puertas a ambos lados. Pensé que quizás ahí estaban las oficinas de archivo, aunque me pareció extraño lo viejo que se veía todo comparado con el resto del hospital, que si bien no es nuevo, tampoco luce tan descuidado. Me bajé del elevador sin pensarlo mucho. Caminé unos pasos y toqué la primera puerta que vi. Me abrió un hombre con bata blanca que parecía cirujano, pero algo en su cara me puso incómodo. No sé si era su expresión o el tono de voz tan seco cuando me dijo: «Aquí no deberías estar, esto es la morgue». Me congelé. ¿La qué? «La morgue, sal de aquí, por favor». No esperé a que me lo repitiera. Me di la vuelta inmediatamente y me dirigí hacia el elevador con un nudo en el estómago. Pero lo más extraño vino justo cuando me giré para agradecerle al doctor por la indicación. Ya no había puerta, ni pasillo, ni nada. Solo se veían muros destruidos, escombros, cables colgando, como si ese lugar hubiera estado en ruinas por años. No supe cómo reaccionar, me entró un miedo que no sé explicar. Me metí al elevador casi tropezando y subí directo al piso de hospitalización de mi esposa. Ya no bajé al archivo, ni siquiera pregunté por qué el elevador me había llevado ahí. De hecho, no recuerdo haber presionado ningún botón. Sentí como si algo me hubiera guiado a propósito. No le conté a nadie en ese momento, ni a mi esposa, ni al personal del hospital. ¿Cómo explicas algo así sin que piensen que estás agotado o mal de la cabeza? Pero lo juro por mi familia. Yo vi ese pasillo, hablé con ese doctor y cuando volteé ya no existía nada. Días después, mientras platicaba con un camillero que me cayó bien, le pregunté casualmente si conocía alguna sección abandonada del hospital. Se me quedó viendo raro, bajó la voz y me dijo: «Dicen que hace años hubo una parte del hospital que se clausuró por un derrumbe o un incendio, algo así. Era una zona vieja, creo que era la morgue. Desde entonces no he vuelto a bajar solo a ningún sótano de hospital. Y aunque trato de no pensarlo mucho, no dejo de preguntarme: ¿a dónde me llevó ese elevador exactamente? ¿Y quién era ese médico que me advirtió? A veces siento que no era un error, que alguien o algo quería que viera ese lugar, y todavía no sé por qué». Mi abuela, a quien todos llamábamos Nani, siempre fue una mujer de instinto fuerte. No era bruja ni nada por el estilo, pero tenía esa intuición que a veces se siente más como una advertencia que como un presentimiento. Llevaba años trabajando en una tienda local, vivía sola desde que enviudó y era la típica abuela que no se metía en la vida de nadie, pero cuando tenía un mal presentimiento no había forma de ignorarla. Una noche, según ella misma nos contó después, se despertó de golpe, empapada en sudor y con el corazón en la garganta. Había tenido un sueño horriblemente nítido. En él, una de sus nietas, no recordaba si era yo o mi hermana mayor, era secuestrada. Lo más extraño era que en el sueño, quien fuera que fuese, llevaba puesto un vestido muy particular, de un color entre lavanda y azul pálido, con flores bordadas en el cuello y pequeños botones blancos al frente. Nani nos dijo que lo que más le llamó la atención era que nunca antes había visto ese vestido en nuestra casa ni en fotos nuestras, pero en el sueño lo veía con tanta claridad que no podía sacárselo de la cabeza. Al despertar, intentó convencerse de que solo había sido eso, un mal sueño, uno de tantos, pero durante todo el día en el trabajo no podía concentrarse. Algo en el estómago le daba vueltas como si el sueño le hubiera dejado una advertencia plantada dentro. Así que después de su turno, sin avisar, decidió pasar a casa de mi mamá para asegurarse de que todo estuviera bien. Cuando llegó, mamá estaba en la cocina, feliz, con una bolsa colgada del brazo. Había pasado la mañana en una venta de garage y había encontrado lo que ella describía como una joyita vintage para una de nosotras. Orgullosa, sacó el vestido de la bolsa, y ahí fue cuando el rostro de Nani se desfiguró.
Era el mismo vestido, exactamente el mismo. Misma tela, mismos bordados, mismos botones. Mi mamá se quedó helada al ver cómo a su madre se le iba el color de la cara. Nani, sin pensarlo mucho, le dijo: «Ese vestido es el del sueño. Anoche soñé que alguna de las niñas desaparecía usando eso. Por favor, tíralo. No me preguntes por qué, solo hazlo». Y lo tiraron. De inmediato. Ni siquiera lo dejaron en casa. Mi mamá salió y lo lanzó al contenedor grande de la esquina como si fuera una prenda maldita. Eso ya de por sí nos dejó a todos con la piel de gallina, pero lo más inquietante vino después. Unas semanas más tarde, las 3 hermanas, mis 2 hermanas y yo, comenzamos, por separado, a tener sueños parecidos. En todos, la casa se incendiaba. El fuego empezaba en la cocina o en el sótano, dependiendo de quién lo soñara, pero siempre terminaba igual, con nosotros corriendo por el pasillo cubiertas de humo, buscando a nuestros padres y gritando los nombres unas de otras. Al principio lo contamos como una coincidencia, una historia rara para la sobremesa, pero se repitió 2, 3 veces cada una, hasta que una madrugada nos despertó el olor a humo. El enchufe de la lavadora había hecho cortocircuito. La chispa prendió una toalla colgada cerca, y si no fuera porque el perro ladró sin parar y mamá se despertó justo a tiempo, la historia habría terminado de otra forma. Logramos salir todos, pero el susto fue monumental. Los bomberos dijeron que, por minutos, no se había expandido a toda la planta baja. Después de todo eso, mi abuela no volvió a hablar del tema, pero cada vez que la veíamos mirando con detenimiento algo, un juguete, una prenda, una esquina de la casa, sabíamos que estaba escuchando ese sexto sentido suyo. Y aunque todos en la familia tenemos opiniones distintas sobre lo que pasó, algunos creen en las coincidencias, otros en lo sobrenatural, ninguna de nosotras puede negar que esa cadena de eventos dejó una huella. Porque cuando el fuego es real y el vestido también lo era, ¿qué tan irreal puede ser un sueño? Siempre me he considerado una persona escéptica. No soy de esos que se van con cualquier cosa que no pueden explicar, pero lo que me pasó ese día en la autopista México-Puebla fue otra cosa. Y no me refiero a una coincidencia más. Lo que viví me hizo cuestionar todo, absolutamente todo. Era una mañana cualquiera. Había salido temprano de casa porque tenía planeado llegar a Puebla para una junta de trabajo antes del mediodía. Mi moto, una de esas nuevas, casi recién salida de agencia, estaba impecable. Apenas la semana pasada le había hecho servicio completo, frenos, aceite, todo. El tanque estaba lleno y el motor sonaba tan parejo que era un gusto manejarla. La verdad es que ese trayecto me gustaba. Me ponía mis audífonos, encendía mi lista de reproducción y simplemente disfrutaba el paisaje y el aire. Iba por el carril de alta, con el sol dándome de frente pero no molestando. Todo estaba tranquilo, ni tráfico, ni problemas, solo una carretera casi vacía y la sensación de libertad que me da rodar en moto. Estaba justo por pasar una curva larga, de esas que te permiten ver varios metros adelante, cuando, sin advertencia, mi moto se apagó por completo. No fue que se fue apagando poco a poco, no, fue como si alguien hubiera bajado el switch de golpe. Las luces del tablero se fueron, el motor se detuvo en seco, los faros se apagaron. Nada, silencio. Me quedé con el impulso y lo único que pude hacer fue orillarme lo más rápido posible. No entendía nada, solo actué por instinto. Saqué las intermitentes manualmente, me incliné hacia la derecha y me dirigí al acotamiento, que no estaba muy lejos. Y justo en eso, apenas unos segundos después, vi algo que jamás voy a olvidar. Del otro lado de la carretera, en sentido contrario, una camioneta blanca de transporte público perdió el control. No sé si iba demasiado rápido o si le fallaron los frenos, pero comenzó a derrapar, a inclinarse, y de pronto se volcó completamente. Fue como si el mundo entrara en cámara lenta. Las piezas comenzaron a salir volando en todas direcciones. Un espejo lateral giró por el aire, después una puerta, y luego lo vi. Un pedazo de fierro retorcido como una barra metálica salió disparado con una fuerza brutal, cruzando hacia mi lado de la carretera. Ese pedazo de metal, largo, pesado, afilado, pasó justo por donde yo hubiera estado si mi moto no se hubiera apagado. No exagero, habría sido una línea recta a mi pecho. Pero como me estaba orillando, el fierro golpeó la parte delantera de un coche que venía detrás de mí. Le atravesó la fascia como cuchillo en mantequilla. Recuerdo que incluso escuché el sonido seco del impacto.
y luego vi cómo el conductor se bajaba, pálido, sin entender qué acababa de pasar. Me bajé de la moto temblando, la revisé de inmediato pensando que se había recalentado, que algo estaba mal, pero no, nada. Todo parecía estar en orden. Esperé unos minutos sin saber qué hacer y luego intenté prenderla de nuevo. Giré la llave y como si nada, volvió a encender. Luces, motor, todo funcionando. Perfecta. Me quedé ahí parado, mirando la carretera, escuchando el ruido de los autos que seguían su camino como si nada. Y yo, con el corazón en la garganta, sin poder dejar de pensar, ¿qué acaba de pasar aquí? Cuando llegué a casa esa noche, aún no podía contarlo sin que se me pusiera la piel de gallina. Le dije a mi esposa lo que había pasado y ella solo me miró en silencio por un momento antes de decir, Dios te cuidó. Yo no supe qué responder. Nunca he sido muy creyente, pero esa frase me rondó en la cabeza por días. ¿Y si fue eso? ¿Y si alguien, algo, me detuvo justo a tiempo? ¿Y si la falla de la moto no fue una falla, sino una intervención? Nunca supe quién era el conductor del coche detrás de mí. Nunca supe qué pasó con la gente de la camioneta volcada. Pero sí supe que ese día algo me salvó la vida. Y desde entonces, aunque sigo sin decir que soy un hombre religioso, sí admito que algo cambió en mí. Porque cuando vives algo así, te das cuenta de que hay cosas que no tienen explicación. O tal vez sí, pero no de este mundo. Y cada vez que paso por esa curva, no puedo evitar mirar hacia el cielo y decir, gracias. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.